esta plataforma y poder fomentar la unidad, podernos estrechar esos saludos, hermano, a través de esta tecnología, ahí podernos saludar, podernos ver y podernos oír, hermanos. Realmente es una alegría oír a todos nuestros hermanos, de esa rica comunión que se goza en esta plataforma. Así que en esta hermosa noche queremos darles todos sean bienvenidos a la plataforma. Y deseamos que en esta noche todos podamos retroalimentarnos, que podamos recibir, hermanos, la mejor enseñanza en esta noche, que podamos recibir esa enseñanza que nos viene cada día a enriquecer nuestros conocimientos. Así que en esta hermosa noche, hermano, yo espero que usted se goce, no solamente, hermano, en la comunión de unos con otros, sino que se goce también del estudio de la palabra, que se goce también de la alabanza, y que ahí donde usted está, hermano, ahí se esté derramando la presencia del Señor, ahí donde usted está, se esté derramando el poder del Espíritu Santo, ahí donde usted está, usted pueda sentir la presencia de Dios, como la siento yo en esta noche, en este lugar. Así que sean todos bienvenidos, mis amados hermanos. Y vamos a comenzar con nuestro programa que está establecido para este día, mi amado hermano, y vamos a comenzar con la oración inicial que la tiene a cargo nuestro hermano Jorge Cambronero desde Costa Rica. Así que adelante, mi hermano Jorge. Buenas noches, mis queridos hermanos. Vamos a orar. Eterno Dios, Padre Santo, poderoso y misericordioso, muchísimas gracias, Señor, le damos por este momento, por ese privilegio, Señor, que nos das en estar reunidos como hermanos, bendito Señor, para aprender más de ti, Señor. Queremos en este día, bendito Señor, que usted derrame bendiciones, así como decía nuestro hermano Rigo, Señor, al que trae los cantos, Señor, a nuestro hermano Parillo que trae este, este estudio, bendito Dios, que viene dando de hace días, que hoy es la tercera parte, bendito Dios. Síguele usando, bendito Dios. Usa, Padre, a este hombre, que tú hables por medio de él y que nosotros podamos entender, bendito Dios, todo lo que tú quieres, bendito Dios, que aprendamos, Señor. Asimismo, bendito Dios, a los que traen comentarios, Señor, que esos comentarios sean bien acertados, bendito Dios, que esos comentarios sean, bendito Señor, para crecer y no para hacer divisiones, Señor, sino para quedar entendidos, bendito Dios, de que tú todo lo haces, de que tú todo lo permites, Señor, porque tú tienes un propósito en cada uno de nosotros. Bendito Señor, sigue bendiciendo esta plataforma, que esta plataforma, Señor, siga alcanzando, Señor, a todos los países del mundo, Señor, y que se cumpla la profecía que tú dijiste, que hasta que se predicara el Evangelio a todo el mundo, bendito Dios, tú vendrías. Y ya esto, bendito Señor, lo estamos logrando por estas plataformas, Señor, y por todos aquellos varones en acción, Señor, que sacrifican de su tiempo, que no importa el trabajo, Señor, la enfermedad o cualquier cosa, ellos siempre están allí en acción, Señor, porque tú así lo has querido, porque tú pones el querer como el hacer. Bendito Señor, bendice esta noche, Señor, y que podamos salir, Señor, edificados todos y cada uno de nosotros. Esto, bendito Señor, lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas Amén. gracias, mi hermano Jorge, por esta preciosa oración que nos ha elevado y nos ha llevado a la presencia de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Muchas gracias, hermano Jorge, por esta oración preciosa que ha hecho en esta noche. Y continuamos con nuestro programa, con nuestro amado hermano Hugo Rivera desde México. Él trae los 15 minutos de alabanza. Así que adelante, mi hermano Hugo Rivera. Noches para todos. Espero que todos estén bien. Yo me siento muy contento
de que estemos reunidos en esta noche. Para mí es un privilegio muy grande, amados hermanos, poder tener este tipo de reuniones a esta hora de la noche, y más importante por el privilegio que Dios me ha dado de poder dirigirles en cánticos espirituales en esta preciosa noche. Pues puede usarlo también, amados hermanos. Entonces vamos a cantar al Señor, concentrándonos y alegrando nuestro corazón, porque el cántico espiritual lo que hace es alegrar nuestro corazón, satisfacer la mente. Y así, hermano, mente y corazón hace que el cuerpo y todo nuestro ser se mantenga en esa conexión espiritual con nuestro Señor. El himno que vamos a estar cantando se llama Los que aman al Señor. Y este es un llamado para nosotros. Los que amamos al Señor, elevemos nuestra canción, dice este himno. Los que aman al Señor, eleven su canción de Lord, en dulces notas de Lord, ascienda su mansión, hacienda su mansión. Acción, la mansión la gloriosa, cantando todos marchamos de Dios a la bella mansión. Que callen los que a Dios no anhelan conocer, mas canten todos a una. Quite la imagen, hermano, deje el audio nomás. Caminamos nuestra mansión la gloriosa, de Dios a la bella mansión. Que callen los que a Dios no anhelan conocer, mas canten todos a una voz, mas canten todos a una voz, los hijos del gran rey, los hijos de mansión la gloriosa, cantando todos marchamos de Dios a la bella mansión. En Sion disfrutaréis la gracia del Señor. Desde hoy ofrece que tendréis, desde hoy ofrece que tendréis, del trono en derredor, del trono en derredor. Acción caminamos, nuestra mansión la gloriosa, cantando todos marchamos de Dios a la bella mansión. Cantemos con fervor, dejando de llorar. Vayamos libres de temor, vayamos libres de temor, al más feliz hogar, al más feliz hogar. Acción caminamos, nuestra mansión la gloriosa, cantando todos marchamos de Dios a la bella mansión. La tumba le encerró,
la tumba le encerró. Cristo, mi Cristo, el alba y esperó. Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, el con gran poder resucitó, del sepulcro siempre. Gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor resucitó, de guarda se escapó. Cristo, mi Cristo, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, el con gran poder resucitó, desde para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor resucitó, la muerte dominó. Cristo, mi Cristo, y su poder venció. Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, él con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor resucitó. Amén. Oigo la voz del buen pastor. Oigo la voz del buen pastor en espantosa soledad. Llama al cordero que en temor vaga en la densa oscuridad. Llama aún con bondad, quiere darte libertad. Ven a mí con amor, dice Cristo el Salvador. Quien ayudar quiere a Jesús, a los perdidos a buscar. Difunda por doquier la luz del Evangelio sin cesar. Llama aún con bondad, quiere darte libertad. Ven a mí con amor, dice Cristo el Salvador. Triste desierto el mundo es, rodeado de peligros mil. Bendice Cristo a la mies, trae mis ovejas al redil. Llama aún con bondad, quiere darte libertad. Ven a mí con amor, dice Cristo el Salvador. Vamos a entonar este canto que dice, allá comprenderé. Y cuando estaba practicando y razonando en este canto, me surgieron muchas preguntas, principalmente por el tema que se está dando en estos días, ¿verdad? Sobre la teología. Hay cosas, como nuestro hermano lo dice, que son tan abstractas que a veces en la mente se le hace un poco difícil razonar, pero todo lo que pueda causarnos dudas, dice este canto que un día tendremos la oportunidad para preguntarle a Dios. El canto dice, allá comprenderé. Tal vez en años que vendrán, o cuando allá con Cristo esté, porque pesar estuve aquí, sin duda yo comprenderé. Confío en Dios, mi guía es Él, y de su mano me asiré. Yo alabaré siempre su nombre, pues más allá comprenderé lo que dejé sin acabar. Con Dios allá terminaré, y lo que fue misterio aquí,
allá hacia allá comprenderé. Confío en Dios, mi guía es Él, y de su mano me asiré. Yo alabaré siempre su nombre, pues más allá comprenderé. Porque en lugar de luz, tiniebla siempre yo miré, porque fracasos tuve aquí, allá hacia allá, y en Dios mi guía es Él, y de su mano me asiré. Yo alabaré siempre su nombre, pues más allá comprenderé, porque en el mundo yo perdí lo que 1000 veces anhelé, y la esperanza vana fue, allá hacia allá comprenderé. Confío en Dios, mi guía es Él, y de su mano me asiré. Yo alabaré siempre su nombre, pues más allá comprenderé. Jesús, mi guía fiel será. Sin lágrimas allá en mi hogar, allá hacia allá comprenderé. Confío en Dios, mi guía es Él, y de su mano comprenderé. Vamos a entonar un himno más, que se titula Las pisadas del Maestro. Quiero seguir las pisadas del Maestro, quiero ir en pos de mi Rey y Señor, y modelando por él mi carácter, canto con gozo a mi Redentor. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Ando más cerca de él que me guía cuando el maligno me quiere tentar. Siempre confiando en Cristo mi fuerte, debo con gozo su nombre ensaltar. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, en su santa luz. Sigo sus pasos de tierno cariño, misericordia, amor y lealtad. Viendo hacia él por el don de la gracia, voy al descanso a gloriosa ciudad. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Quiero seguir las pisadas del Maestro, siempre hacia arriba con él quiero andar, viendo a mi Rey en gloriosa hermosura, con él en gloria podré descansar. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Amén, hermanos. Por acá concluimos esta parte de la alabanza. Que Dios les bendiga a todos. Muchas gracias, mi hermano Hugo Rivera, por estas preciosas alabanzas. Siempre bendecimos su ministerio y bendecimos, hermano,
no solo su ministerio, sino bendecimos también a usted y a toda su hermosa familia. Y gracias, hermano, por estar siempre con esa buena disposición de servirle a nuestro Dios. Vamos a seguir con nuestro programa en esta Amén, hermosa amén. noche y vamos a darle lugar a nuestro hermano Douglas Cajina desde Panamá. Nuestro hermano nos estará presentando al expositor de esta hermosa noche. Adelante, hermano Douglas Cajina. Buenas noches, bendiciones. Bendiciones para todos, un abrazo a la distancia, espero que me escuchen bien. Perfecto, gloria a Dios. Bueno, mis amados hermanos, me corresponde presentar en esta noche la vasija de barro que Dios va a utilizar para que cada uno de nosotros sea edificado conforme a su voluntad y su palabra. Recordemos que únicamente somos vasijas de barro y que la excelencia le pertenece a nuestro Dios alto y sublime. El hermano Tomás Parillo nació el 7 de marzo de 1966. Casado con la hermana Miriam Lisset Martínez, ella es originaria de Tegucigalpa, Honduras. Han procreado 3 hijos: Piero de 25 años, Débora de 22 y Pavel Gamaliel de 20 años. Lo maravilloso es que todos son cristianos y fieles en el Señor. Información espiritual del hermano. Bautizado en la Iglesia de Cristo en Panamericana Norte, Lima, Perú, el 28 de octubre de 1988. Formó parte del grupo de juventud en acción de esa congregación. Luego se traslada y estudia en el Instituto Baxter en Honduras. En cuanto a la información académica, podemos decir que su formación vocacional, el hermano es licenciado en teología. Desde el punto de vista secular, su formación es licenciado en educación, licenciado en filosofía y estudios religiosos. En cuanto a su información laboral dentro de las iglesias de Cristo, es un expositor del Ministerio Radial con la Biblia Abierta desde el año 1997 hasta el 2010. Director académico fundador del Instituto Bíblico Interamericano en Perú del 2003 hasta el 2013. Sirvió o ha servido como profesor en la especialidad de teología, Pentateuco, profetas, romanos, epístolas carcelarias, epístolas pastorales y apocalipsis. Es misionero y educador en las iglesias en Perú y en otros países desde el año 1997 hasta la actualidad. Apoya a las iglesias en conferencias evangelísticas y seminarios talleres para matrimonios. Como educador, entrena líderes cristianos mediante seminarios y talleres teológicos vía Zoom. Es director de la Escuela Global de Misiones desde el año 2014 hasta la actualidad en la modalidad semipresencial y virtual, tanto en Lima como en Trujillo. Esta escuela funciona con profesores de la misma congregación. En el 2021, el hermano estableció la Iglesia de Cristo en Ayaviri y la Iglesia de Cristo en Salcedo en la región sur del Perú. También ese mismo año estableció la Iglesia de Cristo en Villa San Isidro, al norte del Perú. En cuanto a la información laboral, trabajó como profesor de lengua, literatura y filosofía hasta el año 2015. Actualmente trabaja como director asociado en una corporación educativa privada en la ciudad de Lima. Esta noche es el encargado de promulgar la palabra de Dios, ser el instrumento que Dios ha de utilizar en esta noche. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias, mi amado hermano Douglas, por darnos una excelente exposición del hermano que nos estará
en esta noche exponiendo el tema, mis amados hermanos, como ya es de conocimiento, la teología para nuestro tiempo, que es la tercera parte. Pero antes vamos a dejarle el tiempo a nuestro hermano Miguel Nick de Guatemala. Él estará orando por el expositor y por la palabra. Adelante, hermano Miguel Nick. Amén, hermanos. Bendiciones a todos. Esperando que escuchen con claridad a todos mis hermanos en todas las partes del mundo entero, hermanos. Vamos a orar por nuestro hermano Tomás. Maravilloso Dios y Padre, que estás en el cielo y en todo lugar. Sabemos que estás en Guatemala, en Perú, en cualquier parte del mundo, Padre Celestial. A ti te pedimos, mi Dios, en esta hora, Padre amado, que seas tú, mi Dios, quien pongas palabras fáciles de entenderlas, Señor, porque somos de diferentes países, amado Dios. En el nombre de Jesús te pedimos por tu siervo, al quien has preparado, a nuestro hermano Tomás, Padre, donde quiera que esté, mi hermano, Señor, que toda palabra que salga de la boca de él en este momento, Señor, sea inspirada a través de tu santo y poderoso Espíritu, Señor. En esta noche oramos en el nombre de Cristo Jesús por tu siervo. Oramos por tu palabra, mi Dios, que esa palabra, Señor, pueda impactar nuestras vidas, que esa palabra, Señor, pueda transformar nuestras vidas, Señor. Solamente utiliza a tu siervo, Señor, para que Él nos hable, Señor amado, en esta preciosa hora, Señor, que cada uno de nosotros pueda tener un corazón abierto, Señor, y una mente abierta, Señor, para que tu palabra, Señor, pueda penetrar a lo más profundo de nuestras vidas, mi Dios. En esta noche, en el nombre de Jesús, oramos por ese precioso consejo, Señor amado. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre Celestial, por tu siervo, oramos por tu palabra, Señor. También oramos por cada hermano que la va a escuchar en cualquier parte del mundo, Señor amado. Que esa palabra, Señor, pueda hacer efecto en nuestras vidas, amado Dios. Padre, en el nombre de Jesús oramos y en la comunión de tu santo y poderoso Espíritu. Amén, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Miguel, por esta preciosa oración y sin pérdida de tiempo, le damos el tiempo entonces a nuestro hermano Tomás Parillo desde Perú. Así que adelante, hermano Tomás. Buenas noches, hermanos. Dios la bendiga a cada uno. Qué gusto saludarlos a cada uno, mis queridos hermanos, esta noche, poder tomar este tiempo para continuar con la exposición de este tema que personalmente creo que es muy importante para cada uno de nosotros que somos maestros. Se le fue el volumen, hermano Tomás. Perdón, Ahí perdón, estamos. perdón, lo apagué mi micrófono, por accidente. Agradezco la oportunidad que Dios me da y la oportunidad también que ustedes me permiten compartir este tema valioso para que hagamos una sana reflexión sobre la teología, porque es parte esencial de nuestra vida cristiana y sobre todo como líderes de la iglesia, ya sea como anciano, predicador, evangelista, diácono, maestro de la iglesia, pero ejercemos, ¿no?, un trabajo espiritual guiando a nuestros hermanos, ¿no? Decía, por ejemplo, que somos personas guiando a personas. Quiero leer, antes de empezar con el punto de tener la presentación, quiero leer un pasaje de la Biblia en Hechos capítulo 17. El apóstol Pablo hizo algo muy importante en medio de los atenienses, en Atenas. Hechos 17:22, voy a leer en la Reina Valera del año 2020. Dice la Biblia así: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: atenienses,
me he percatado que sois muy religiosos. Lo digo porque mientras deambulaba por la ciudad contemplando vuestros monumentos sagrados, he encontrado un altar con esta inscripción: al Dios no conocido. Pues al que vosotros adoráis sin conocerle, es a este a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, como es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni necesita que nadie le sirva, porque a él no le hace falta nada, pues él es quien da vida y aliento a todos y a todo. De un solo hombre hizo todos los seres humanos para que habiten la superficie entera de la tierra, y les ha prefijado sus tiempos precisos y sus límites para vivir, a fin de que busquen a Dios y puedan encontrarlo, aunque sea a tientas, si bien es cierto que no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos, nos movemos y somos. Alguno de vuestros propios poetas también lo ha dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o esculturas artísticas, ni que proceda de la imaginación humana. Dios, que ha pasado por alto estos tiempos de ignorancia, ahora manda ahora que quiere, en este tiempo de ignorancia, ahora quiere que todos los seres humanos en todas partes se arrepientan, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de aquel hombre a quien designó y acreditó ante todos, levantándole de entre los muertos. Muy bien, este pasaje es bastante reflexivo. Hay una profundidad doctrinal, teológica aquí, porque sabemos que la ciudad de Atenas pues era una ciudad bastante culta. Los griegos con su humanismo eran bastante conocedores de las ciencias religiosas, y entonces Pablo tuvo que usar, digamos, un argumento conocido por ellos para llegar a ellos, haciendo aquí un puente entre la creencia, el concepto que ellos tenían acerca de Dios, y hablarles del Dios verdadero. Entonces, la teología no va a servir en ese sentido para llegar también a las personas. Bueno, había dicho en la sesión anterior, hermanos, que voy a concluir la exposición. Bueno, en la cuarta voy a concluir con la influencia de la teología para la Iglesia de Cristo, y de cómo es que se ha preservado a través de los siglos en medio de la historia cristiana, en medio de la Iglesia de Cristo, de cuáles son las doctrinas o teologías que han influenciado nuestra vida y cómo nosotros estamos aprovechando o nos hemos olvidado de nuestros valores, principios que han regido la historia de la Iglesia de Cristo. Ok, entonces, antes de eso quisiera compartir esta noche, algo de esto he hablado en la anterior, pero en esta ocasión quiero explicar 10 puntos importantes sobre la importancia de la teología. ¿Por qué es importante la teología? ¿Por qué es importante la teología? Lo quiero explicar estas 10 principios. Al comienzo de nuestra reflexión, queridos hermanos, dijimos que toda persona es un teólogo, lo cual, hermano, es cierto como lo hemos definido la teología. En el cual la teología es pues, pensar en Dios, creer en Dios y hablar acerca de Dios. Todos los días pensamos en Dios, al levantarnos pensamos en Dios, creemos, conocemos a Dios y hablamos acerca de Dios a las personas. Y en cada situación de nuestra vida siempre estamos hablando de Dios. En nuestro hogar, nuestra familia, en nuestro devocional estamos hablando de Dios porque pensamos en Dios y creemos en Dios. Todo el mundo tiene una perspectiva pues de un ser supremo,
Incluso, hermanos, aquellos que se llaman a sí mismos ateos, llegan a ser teólogos en alguna manera, porque al argumentar que Dios no existe, tienen un pensamiento, tienen una opinión. Dios no es real para ellos. O sea, están haciendo una opinión. O sea, el ateo no es que sabe, entiende o que tenga una prueba científica de que Dios no exista, sino que simplemente la niega, ¿no? No quiere aceptar que Dios exista, básicamente. Otros, pues, tergiversan la palabra de Dios haciendo una exégesis. La exégesis es tener, digamos, armar una idea, formular algunas ideas, digamos, ¿no? Yo quiero formular una idea, y luego, buscar textos bíblicos para sustentar mis ideas, ¿no? Eso me hace recordar, un librito que hace años, ¿no? Cuando recién empecé en el cristianismo, leí, ¿no? De un tal J. Vernon McGee, es un evangélico, que hacía una ilustración de cómo podemos nosotros malinterpretar la palabra o crear nuestra propia doctrina. Decía, ¿no? Que una persona empieza a leer la Biblia, entonces cierra sus ojos, abre la Biblia y pone su dedo pues en un texto bíblico y abre sus ojos y dice, y el texto decía, Judas se ahorcó. Muy bien, entonces no le gustó el versículo, entonces nuevamente cerró sus ojos y digo, Dios, ayúdame ahora, ¿no? Buscar otro texto para mi vida. Y luego, abrió nuevamente la Biblia con ojos cerrados, puso su dedo y el texto decía, ve y haz tú lo mismo. Y luego no le gustó, ¿no? Judas se ahorcó, ve, haz tú lo mismo. Y luego, cerró nuevamente, la tercera la vencida, ¿no? Cerró la Biblia nuevamente, cerró sus ojos, abrió la Biblia, puso su dedo y el texto que decía es, lo que vas a hacer, hazlo pronto, decía el pasaje, con referencia a Judas Iscariote, que se ahorcó. Entonces, el primer versículo hablaba de Judas que se ahorcó y el tercer versículo, que lo que va a hacer Judas para traicionar a Jesús, que lo haga pronto, le dijo Jesús. Pero el texto que decía, ve, haz lo mismo, no tenía ninguna relación con la vida o con el relato acerca del el suicidio o el ahorcamiento de Judas, sino más bien hablaba pues del buen samaritano. Así que entonces es fácil armar pues, ¿no? Un texto por allá, entonces formular pues, digamos, un concepto, una idea, armar y luego pues buscar texto bíblico para argumentar es hacer una exégesis. Y nosotros, hermanos, estamos llamados a hacer una exégesis de la palabra de Dios, ¿no? La exégesis es extraer del texto para que el texto nos diga qué dice la Biblia. Normalmente, a un momento casi inconscientemente, cuando dictaba clases en la iglesia, y hacía, por ejemplo, leer a un hermano de la iglesia un pasaje de la Biblia, y le decía, hermano, ¿qué opinas, no, de ese versículo? Muy bien, entonces yo estoy formulando, pues, que el hermano haga una opinión. Y el hermano dice, pues, yo opino esto, pues, ¿no? Entonces, yo estaba inconscientemente, en algún momento, mi esposa me dice, pues, ¿no? ¿Por qué estás pidiendo una opinión del texto? Porque él está opinando. La forma correcta es qué dice el texto, ¿no? ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el versículo? Esa es la pregunta correcta que siempre debemos de formular. Así que siempre aprendemos a veces de otras personas y a veces mi esposa siempre está pendiente de lo que digo yo o a veces digo cosas que no debo decir y me para corrigiendo. Esa es mi ayuda idónea, gracias a Dios. Y por otro lado, también hablamos de la teología sana, que es la ortodoxia, ¿no? Y hablamos también de la ortopraxis, que tiene que ver con la conducta sana que nos conduce una teología sana, una doctrina sana. Y como resultado, pues tenemos una vida saludable, una vida alegre, que tiene que ver con en este caso, pues no es ortopatía, ¿no? Entonces, y eso no debemos de olvidar. Muy bien. El primer punto, hermanos, quiero resaltar que la teología
como ya hemos estado afirmando, quiero enfatizar con estas ideas que comparto con ustedes. La teología, hermano, nos ayuda a saber más acerca de Dios. Es importante eso. Pues es la primera importancia que tiene. ¿Por qué es importante la teología? La teología es importante, hermanos, porque nos ayuda a saber más acerca de Dios. Cuanto más sabemos de Dios, cuanto más vamos a amar. Eso lo sabemos nosotros, los que somos casados, ¿no? Hemos elegido a una persona, a una mujer con quien nos hemos casado, hemos conocido algo de ella, pero a medida que vamos conviviendo con ella, compartiendo la vida matrimonial con ella, vamos conociendo más y más. Y muchas veces llegamos a conocer quizás recuerdos del pasado, experiencias del pasado, a veces son positivas, bonitas y a veces negativas, de manera que podemos ayudarnos. Y eso es importante, conocernos. Entonces, no llegamos a conocer a Dios porque vamos a un instituto bíblico a estudiar por 5 años, por 3 años, por 4 años. No llegamos a conocer a Dios. Seguimos conociendo a Dios día tras día. Entonces, es ilógico, incongruente, hermano, escuchar a un cristiano decir que ama a Dios y quiere conocerlo más, pero no quiere estudiar la Biblia. Y la única manera de conocer a Dios es estudiando la Biblia. Yo no puedo imaginarme, por una cosa es la imaginación, una cosa es hacer una abstracción de Dios. En realidad, yo tengo que tener un conocimiento de Dios a través de la palabra. La palabra, muchas veces los predicadores han dicho que la Biblia es la carta de amor de Dios, que siempre debemos de leer. Y yo tengo, por ejemplo, algunas cartas que me escribió mi esposa cuando era mi novia, y lo tengo guardado por ahí. Y a veces se me ocurre abrir, pues, ¿no? El folder donde está guardado y leo nuevamente, ¿no? Me hace recordar de su amor, de su corazón, las palabras, lo que sentía por mí. Entonces, cuando leemos la carta de Dios, entonces podemos saber más de cuánto nos ama Dios y qué es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, en ese sentido, entonces la teología nos ayuda a profundizar, conocer más de cerca a Dios. La teología, hermanos, responde a preguntas como, ¿existe Dios? Y eso es importante porque a veces vivimos como siendo cristianos. A veces podemos llegar a vivir como que si Dios no existiese. Y si existe Dios, ¿quién es Él y cómo es Él? Y la única manera de saber es estudiando la palabra, pensando en Dios, estudiando para conocerlo más. ¿Y cómo vamos a responderle los humanos a Él? De cómo el ser humano va a responder y podemos ayudar a otras personas, a otros seres humanos, a que ellos respondan a Dios. Y cómo quiere Dios que tratemos a su creación y otras personas también. Pues Dios nos ha dejado a nosotros para que nosotros sojuzguemos la tierra, la creación. Y Él sabe que nosotros somos su mayordomo. Y yo siento que, creo que cada uno de ustedes siente que es un mayordomo de Dios, porque Dios no solamente le ha dado la vida, sino también Dios le ha dado, pues, la creación, le ha dado un lugar, su casa, su territorio, su región, vamos a decir, su nación, su país, para cuidarla, para amarla. Entonces, Dios nos ha dado esas cosas y al escudriñar la palabra, al profundizar en la palabra de Dios, haciendo teología, pensando en Él, pues conocemos más a Dios y amamos más, porque la Biblia no dice que por ejemplo, la tierra es de Él. Mía es la tierra, dice el Señor, y nosotros le amamos más por esa razón, porque no somos dueños de esta tierra. La teología entonces nos ayuda a conocer a Dios, su esencia, sus atributos, sus obras. Al conocer a Dios le amamos con más profundidad. El hecho de que cuando estudiamos, por ejemplo, la teología sistemática y cuando estudiamos propiamente, por ejemplo, la teología propia, estudiamos a Dios el Padre y ahí identificamos, ¿no?, la esencia de Dios, y ahí en la esencia de Dios estudiamos la Trinidad
de cómo es que Dios, que es tres personas, es un solo Dios. Y ahí justamente necesitamos profundizar, hermanos, porque a veces cuando se explica la Trinidad, a veces no siempre expresamos, decimos correctamente. Y a veces como que formulamos, ¿no?, una definición sabeliana, o a veces casi el triteísmo y algunas palabras que no debemos de usar. Entonces, cuando estudiamos teología, entonces descartamos aquellas palabras que no debemos de usar y usar palabras que nos ayuden a entender mejor este concepto, por ejemplo, de la Trinidad, ¿no? Pongo un ejemplo aquí sobre la Trinidad. Cuando hablamos de los atributos de Dios, digo, por ejemplo, ¿no? Separamos los atributos de Dios generalmente en dos partes, ¿no? Aquellos atributos que son propios de Dios y aquellos atributos que comparten con nosotros. Hay atributos de Dios que solo es propiamente de Dios. Por ejemplo, la propia existencia de Dios es solo de Él, porque no comparte con nosotros. Él comparte con nosotros su amor, su misericordia, su justicia, comparte con nosotros. Entonces, estudiamos cuáles atributos comparte con nosotros como criaturas y cuáles no nos comparte porque solo pertenece a Dios. Así que estudiamos sus obras y las obras que Él hizo en la creación, en las obras que Él hace a través de nosotros y todas las obras que ha hecho a través de la revelación, ya sea natural, ya sea la revelación especial. Entonces profundizamos nuestro amor a Dios. Entonces, al conocer a Dios, le amamos, en realidad, hermanos, con más profundidad, vez tras vez. En segundo lugar, hermanos, la teología es importante porque nos ayuda a usar nuestra mente. Nos ayuda a usar nuestra mente. No quiere decir que simplemente porque cuando decimos nosotros que vamos a usar nuestra mente, no quiere decir pues simplemente vamos a usar nuestro razonamiento propio, egoísta. Hermanos, Dios es creador de nuestra mente y Él nos llama a glorificarle con toda nuestra mente. La Biblia dice, ¿no?, que debemos de amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser en realidad. La mente se entiende, hermanos, la mente humana se entiende aquella, por ejemplo, generalmente explico que la mente humana tiene 4 facultades. Esa es la manera como generalmente explico, 4 facultades. La primera facultad es la facultad del razonamiento, el intelecto. Entonces, en el intelecto, el razonamiento es una capacidad que tenemos los seres humanos, ¿no?, para razonar, para estudiar, para analizar. Pero también tenemos la otra parte que es la sensibilidad. La sensibilidad tiene que ver con nuestras emociones, tiene que ver con nuestros sentimientos, con nuestras pasiones. La otra parte que tenemos es la voluntad, ¿no? Con la voluntad elegimos, con la voluntad tomamos decisiones, con nuestra voluntad servimos a Dios, con nuestra voluntad amamos a Dios, porque el amor no es un sentimiento, no es una emoción, es una decisión. De esa manera. Y la cuarta es, ¿no?, la conciencia. La conciencia, que es otra facultad de la mente muy profunda en nosotros, cuando aprendemos a distinguir lo bueno y lo malo, ¿no? Es aquella facultad, ¿no?, que nos permite a diferenciar y discriminar lo que es malo y aceptar lo que es bueno. El estudio de la teología entonces sirve para vigorizar nuestros músculos cerebrales, racionales, espirituales. Entonces, cuando estudiamos teología, no estamos haciendo una abstracción necesariamente, sino que el estudio de la teología nos permite racionalizar. Y la Biblia, mejor dicho, nos permite pensar objetivamente, porque Dios no es un fantasma, Dios no es un ser abstracto, vacío, un ser gaseoso. No, Dios es un ser, una persona, a la cual nosotros estudiamos entonces, y a través de las escrituras, porque este razonamiento que hacemos, no hacemos un razonamiento como llegó al extremo, pues, ¿no? En el siglo XVIII, pues, el racionalismo empezó a formular, ¿no?, que la razón es el único juez, ¿no?, para determinar qué es la verdad, qué es lo falso. Nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de Dios, podemos nosotros
estudiar la Biblia de manera objetiva, racional, y eso es importante porque usamos nuestra mente. Pablo, hermanos, insta a los cristianos a no conformarse a la forma en que el mundo trabaja y piensa. Romanos capítulo 12 es un versículo clave para pensar en esto, y creo que varias veces hemos predicado de ese pasaje bíblico. Entonces, me permite citarles este pasaje porque dice que no debemos conformarnos. Y en realidad, hermanos, la opinión de la gente, la opinión del mundo, ya puede ser un científico, puede ser un hombre muy educado, muy culto, y si no está en la mente, en el corazón de esta persona, Dios, simplemente está su humanismo, su materialismo, su intelectualismo, entonces yo no estoy sujeto a conformarme con lo que él dice. La psicología hoy día, por ejemplo, ¿no? Habla el ser humano simplemente como un simple ser humano, desde el punto de vista antropológico. No, no habla de que el ser humano es una creación de Dios, sino que el ser humano pues vino a través de la evolución. Entonces, la psicología como ciencia explica que el ser humano pues ha evolucionado. Así que, hermanos, no debemos conformarnos a la ideología, al pensamiento, a la filosofía de este mundo. Entonces, la teología nos ayuda, hermanos, a orientarnos a la mente de Dios, al pensamiento de Dios. Entonces, dice el apóstol Pablo que no debemos conformarnos ni amoldarnos a la filosofía, al pensamiento de este mundo, sino más bien debemos renovar nuestra mente, debemos transformar nuestra mente a través de la palabra y conocer, ¿no?, que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. En tercer lugar, hermanos, la teología es importante porque nos ayuda a responder a las grandes preguntas del ser humano, a las grandes preguntas o interrogantes del hombre, del ser humano. Esta pregunta que tiene que ver con la cosmovisión. Todos tenemos una cosmovisión. Todos tenemos, así como todos hacemos teología, pero todos los seres humanos tenemos una cosmovisión. Tenemos una visión del mundo. ¿De dónde viene el mundo? Cada cultura tiene una visión del mundo. A eso llamamos cosmovisión. ¿Por qué? Porque el ser humano se pregunta, desde que existe se pregunta, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el origen de todas las cosas? La causa y fuente del mal. ¿Cómo salvarnos del mal? Los seres humanos se han preguntado. Entonces, los filósofos han respondido a estas preguntas a través de su razonamiento, a través, ¿no?, del pensar, de racionalizar. Han tratado de responder de dónde venimos. Así como los filósofos griegos principalmente han dado respuestas. Ellos, cada uno ha dado respuestas distintas. Algunos han dicho que venimos del fuego, otros del agua, y así sucesivamente. Pero han dado una respuesta a de dónde venimos nosotros y a dónde vamos y por qué estamos aquí. Entonces, a veces hay respuestas racionales, hay respuestas básicamente humanistas. Los griegos pues, se orientaron, pues, ¿no?, que el fin supremo de toda la cosa era el hombre. Así que en este campo, hermanos, la teología entonces nos ayuda a responder a estas preguntas. ¿De dónde venimos nosotros? La Biblia nos responde. ¿Hacia dónde vamos? ¿Para qué estamos aquí en la tierra también, no? ¿Cuál es el origen de todas las cosas? La Biblia nos responde. No solamente estamos adivinando o racionalizando fuera de la Biblia, y la causa, el fuente del mal. ¿De dónde viene el mal? También lo sabemos nosotros a través de la palabra, a través de la escritura. Sabemos de dónde viene el mal. Si Dios creó el mal o no. Entonces, todos tenemos, ¿no?, una visión del mundo, pero teniendo, digamos, antes de llegar a Cristo, teníamos una visión del mundo, teníamos una cosmovisión. De todas estas preguntas, respondíamos a estas preguntas. ¿De dónde viene, a dónde vamos nosotros? A veces decíamos Dios, ¿no? Pero ese Dios a la cual afirmábamos, pues, no era el Dios de la Biblia, sino el Dios de nuestra imaginación. El Dios que en un momento le hemos inventado nosotros, ¿no? O la cultura nos ha inventado a un Dios, ¿no? Entonces nos hemos contentado con eso. Entonces, los cristianos, hermanos, la teología nos ayuda entonces a formular una cosmovisión cristiana, bíblica y coherente. Entonces, para eso la teología nos ayuda
mucho, entonces por eso es importante. En cuarto lugar, hermanos, la teología es importante porque nos ayuda a crecer espiritualmente. Eso es importantísimo, hermanos. Nos ayuda. La teología, hermanos, nos guía hacia un conocimiento pleno de Dios, el cual nos llevará hacia la madurez espiritual. La madurez cristiana, hermanos, es nuestro objetivo. Todos anhelamos a madurarlos. Y nuestra madurez, nuestro crecimiento espiritual es progresivo. Es decir, no nos hemos quedado en el momento cuando nos hemos convertido con todos nuestros defectos o virtudes que hemos tenido. No nos hemos quedado ahí contentándonos con lo que éramos, ¿no? O como algunos a veces es que así soy yo, así he nacido. No, no nos contentamos eso. No avanzamos a ser mejores personas, mejores seres humanos, porque creemos que el mundo, este mundo, ¿no? Que el ser humano está destruyendo moralmente, espiritualmente, está destruyendo nuestro país, nuestras naciones. Entonces, nosotros cristianos no podemos quedarnos mirando, ¿no? Mirando o simplemente, pues, resignarnos a decir, pues, bueno, pues, ni modo, pues, no, este mundo, pues, no, se va al caos, ¿no? Nosotros somos la luz del mundo. Si el mundo está en pie, hermanos, hoy en día, es porque está presente la iglesia, porque está presente los cristianos. Estos cristianos que están creciendo espiritualmente, haciendo la diferencia en el mundo. Entonces, la madurez cristiana requiere, hermanos, un reordenamiento radical de nuestras prioridades, cambiando de complacernos a nosotros mismos para agradar a Dios y aprender a obedecerle. Y ahí en ese proceso, hermanos, hacemos este proceso, gnosis, conocimiento. Entonces, el gnosis es el conocimiento, o es el conjunto de saberes obtenidos por experiencia o estudios hechos, los cuales quedan grabados en la memoria, en nuestra mente, o también en los libros, o cualquier medio en la cual podemos nosotros registrar este conocimiento. Ya, hoy en día, pues, no solamente se guarda, pues, este conocimiento en los libros, ¿no? La tecnología ha permitido que podamos guardar, pues, en la nube mucho conocimiento, mucho de lo que podemos nosotros escribir y registrar, ¿no? La historia, conocimiento, etcétera. La epignosis, hermano, después de ese conocimiento, la epignosis, conocimiento pleno, es el discernimiento, reconocimiento o conocimiento pleno más allá del conocimiento. Efesios 4:13, allí habla, ¿no? del conocimiento del Hijo de Dios, y Pablo nos habla ahí, utiliza esa palabra, epignosis, a un conocimiento. Es decir, nosotros los cristianos tenemos que madurar a tal grado que llegar a conocer más de cerca a Cristo, llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, lo cual, pues, ¿no? Humanamente probablemente es difícil para nosotros porque aún estamos limitados, ¿no? Con nuestras debilidades humanas, y a veces incluso decimos, ¿no? Es que somos humanos, ¿no? Y a veces justificamos nuestras malas acciones, justificamos, es que somos humanos, ¿no? Y entonces lo que estamos dando lugar más bien, ¿no? a nuestro humanismo, a nuestra forma de pensar, pues, ¿no? Y que no avanzamos para nada, pues. La teología, hermano, reforma nuestra vida y doctrina, algo que necesitamos porque una vida santa, divorciada de la sana doctrina, se convierte, hermanos, simplemente en un moralismo. Nosotros no practicamos el moralismo. Nosotros practicamos, hermanos, una vida santa, una vida sana. Y de ahí, hermanos, la meta es la santidad. La doctrina de la santificación es una doctrina importante en nuestra vida. Creo que en nuestras iglesias más frecuentemente debemos enseñar sobre la santidad, sobre la santificación en nuestras iglesias, porque nuestros hermanos pues no están viviendo en santidad y debemos nosotros estudiar, profundizar y enseñarla sobre la santidad a nuestros hermanos, a quienes servimos, y nosotros mismos estudiarla y aplicar en nuestra vida la santidad. Y porque ya estamos en ese proceso de santificación. La santificación tiene varias etapas. Estamos en ese proceso para llegar pues a la santificación final, que es la glorificación cuando Jesucristo venga por segunda vez. Queridos hermanos, en quinto lugar, la teología es importante porque nos ayuda a tomar decisiones y fortalecer nuestras convicciones. En este campo, hermanos,
algo de esto hemos afirmado en la lección anterior, pero quiero hablar un poquito más de esto. La teología nos enseña a tomar decisiones sabias, hermanos, porque frente a este mundo en el cual vivimos nosotros, los cristianos, decían, no, debemos tener una teología, o sea, una doctrina, un pensamiento correcto, ¿ya? Una convicción firme acerca de estos temas, ¿no? ¿Qué pasa con el aborto y la eutanasia? ¿Cuándo y por qué pueden ser aplicados o no deben ser aplicados estos? Nosotros tenemos que tener una opinión. Los médicos, por ejemplo, ¿no? Ellos tienen, digamos, tienen un compromiso, ¿no? Sobre este tema. Y nosotros los cristianos, en base a la base bíblica, con nuestros valores o nuestro principio cristiano, podemos tener una visión. No nos sujetamos a la opinión, ¿no? De expertos, ¿no? Supuestos expertos que opinan sobre el aborto, que sí, que no. Entonces, y se promueve mucho a través de grupos políticos, ONGs, se promueve mucho, están obligando a las naciones, pues, ¿no? A los gobernantes para que se apruebe esto. ¿Cómo miramos el racismo? El racismo, hermanos, es un mal que enfrentamos en nuestra realidad, todos. Sobre todo aquí en mi país hay mucho racismo, mucho racismo. Entonces, los que, incluso, ¿no? Lo que supuestamente somos de la misma cultura o de la misma raza, vamos a decir, pues siempre están discriminando a los demás, ¿no? ¿Qué dice la Biblia sobre el racismo? Han habido algunas exposiciones que he escuchado a través de internet, a través de Facebook o YouTube, pues de algunos hermanos que han estado hablando sobre ese tema tan importante, que existe racismo en las iglesias de Cristo hay racismo. Entonces, la teología, hermanos, nos permite profundizar en esto para llegar a un punto en el cual todos somos iguales, los seres humanos, ¿no? Valoramos, ¿no? No por el color de la piel, valoramos las personas, sino por la esencia misma del ser humano. ¿Cuál es el papel que tiene el ser humano o un ciudadano en su país? ¿Cuál es nuestra responsabilidad aquí en la tierra? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es mi responsabilidad como ciudadano? Eso tengo que valorar yo. Aunque no soy parte de este mundo ya no soy de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Sin embargo, mientras estoy aquí en la tierra, todavía comparto mi vida con mi familia, comparto la vida con los demás seres humanos. Soy parte de una sociedad donde se pagan impuestos, donde tengo que cumplir con las reglas de tránsito, donde yo tengo que cumplir con muchas reglas que tienen que ver, ¿no? Con la convivencia de los ciudadanos, ¿no? En una cultura, en una ciudad, en un país, una nación. ¿Qué debo hacer como cónyuge, como padre, como madre? ¿Cuál es mi responsabilidad? Son puntos importantes que nos permiten tomar decisiones éticas importantes. ¿Qué pasa con la ideología de género? ¿No? Son temas importantes que nosotros debemos de reflexionar para que tengamos una opinión, vamos a decir, porque no necesariamente vamos a opinar de la Biblia, sino que tenemos que opinar en el mundo, pero nuestra opinión va a estar basada en los valores que tenemos nosotros, en los principios bíblicos. Entonces, nuestra tarea aquí, hermanos, será educar a la iglesia. Nuestros hermanos a veces no saben cómo responder. No tienen por qué. ¿Por qué? Porque nosotros no les hemos enseñado sobre estos temas, ¿no? Que mencioné. No les hemos enseñado sobre esto, probablemente. Lo habríamos enseñado en la iglesia sobre el amor, sobre la fe, sobre el amor, sobre la fe, arrepentimiento. Rutinas básicas hemos enseñado probablemente a nuestros hermanos, pero no hemos tenido de repente un taller, un seminario sobre esos temas. Es importante, hermanos. Nuestros jóvenes deben tener, digamos, una capacitación sobre esos temas. No solamente sobre el noviazgo, no solamente sobre el baile, música, porque los jóvenes no pueden ir a una discoteca, eso, sino estos temas tan importantes. Los jóvenes deben tener una opinión. Nuestros jóvenes van a las universidades, en las universidades están llenos de ideólogos políticos, religiosos, filósofos. Entonces nuestros jóvenes cristianos, pues, son influenciados, ¿no? Con estos pensamientos.
ajenos a los valores cristianos y como no los hemos preparado, no los hemos orientado, entonces a veces ¿qué pasó? Hubo corte. Sí, se quedó frisada un rato. Su cámara está frisada. Ahí estamos, Ok, hermano, ahí estamos. sí, gracias, hermano. Muy bien, entonces, estaba diciendo entonces, debemos de educar nuestros jóvenes, nuestros hermanos, educar en estos valores, en estos temas tan importantes para que ellos tengan, pues, ¿no? Un punto de vista, pero cristiano, un punto de vista basado en la Biblia, porque ellos tienen sus valores. ¿Ah? Entonces, pero como no los entrenamos, no los preparamos, entonces probablemente ellos van a opinar igual que los demás, ¿no? O pues plasmará su propia opinión personal, como él cree que es correcto o que es lo que es bueno o malo, pues, ¿no? Para eso, pues, ¿no? En sexto lugar, hermanos, la teología, hermanos, es importante porque nos ayuda a diferenciar entre los temas cardinales y los temas secundarios. Y ahí es un punto importante, hermanos, cuando hablamos de esto, hay doctrinas esenciales en las cuales, hermanos, todos debemos tener un mismo punto de vista. Al estudiar la teología, reconocemos que hay ciertas verdades indubitables que tenemos que defender sí o sí. La autoridad escritura, por ejemplo, la Trinidad, la doble naturaleza del Hijo de Dios, la deidad del Espíritu Santo, el plan de salvación como iglesia de Cristo. A veces el plan de salvación lo tenemos ahí, los pasos de salvación, pero a veces tenemos parcialmente. Entonces necesitamos tener claro estos puntos de vista, hermanos. Entonces la teología, hermanos, al estudiar nos permite, hermanos, profundizar en la autoridad de las escrituras que han sido inspiradas por el Señor, sobre la Trinidad, para formular correctamente el concepto de la Trinidad. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, alguien dice, pues, ¿no? Dios se manifiesta en 3 personas. Esa expresión ya no es válida, porque está utilizando una expresión sabeliana. Dios no se manifiesta en 3 personas. Entonces, hay que buscar cuál es la palabra correcta. ¿Por qué no utilizar la palabra manifiesta? O decir, Dios se revela entre personas, siendo lo mismo. Entonces, la teología, hermanos, nos permite profundizar en esto. Entonces, ¿cuál es la palabra correcta que debemos utilizar? Porque es importante utilizar términos correctos que nos ayuden a formular correctamente para que nuestros hermanos reciban una sana enseñanza, una enseñanza correcta y no confusa, pues, ¿no? Y a veces nosotros estamos confusos. Entonces, a veces digo, que si, a veces recomiendo a los hermanos acá, los jóvenes que estudian, digo, si a un tema, porque te puedes apasionar por un tema, porque hay una necesidad en la iglesia, entre los jóvenes, hay una necesidad de aprender algo, un tema importante, pero que no tienes dominio de ese tema, mejor no le enseñes, ¿no? Estúdialo bien, analízalo bien, cuando ya lo entiendas bien, enséñelo. Porque ha pasado experiencias, hermanos que se han metido a enseñar algún tema particular, pero que no dominan en el tema, ¿no? En lugar de enseñar, de guiar a otra persona, lo confunden y él mismo se confunde. Entonces es importante a veces enseñar temas que sabemos nosotros, ¿no? Temas que dominamos nosotros. Que si un tema no lo dominamos, mejor no le enseño. Dejo que otro hermano que sí sabe, lo enseñe, ¿no? Y adoctrina a otros hermanos. Doctrinas secundarias, hermanos, que a veces nos causan divisiones. Digo secundarias no en el sentido, hermanos, de que sea menos importante, ¿no? Menos valioso, ¿no? Utilizo este término para indicar de que hay temas, hermanos, que no necesariamente van en contra de nuestra salvación o que afectan nuestra salvación. Por ejemplo, no solamente pongo aquí, digamos, 2 ejemplos, ¿no? Podría haber puesto varios ejemplos, ¿no? Génesis 6, por ejemplo, ¿no? Dice, ¿quiénes son los hijos de Dios? ¿Son ángeles o son seres humanos descendientes de Seth? Los hermanos tienen distintas opiniones. Entonces, cada uno llega a una opinión, cada uno tiene argumentos sólidos. Ambas partes tienen argumentos sólidos. ¿Cuál es lo correcto? No nos vamos a poner de acuerdo realmente.
Probablemente no nos vamos a poner de acuerdo, pero lo esencial es respetarnos, ¿no? En eso. Pero hay cosas que tenemos que estar de acuerdo en cosas esenciales, ¿no? Como la Trinidad o como la deidad de Cristo, el Espíritu Santo. La tricotomía o dicotomía. ¿Cuál es lo bíblico? ¿Cuál se acerca más a la Biblia? Entonces hay debates en este campo. Algunos hermanos son tricótomos, otros son dicótomos. Entonces, ¿cuál es? Entonces, probablemente no nos vamos a poner de acuerdo, porque cada uno tiene argumentos que ayudan o que son muy sólidos a veces. Así que, hermanos, esas son secundarias entonces, pero al estudiar teología, entonces, llegamos al punto donde aprendemos a diferenciar entre los temas que son importantes, cardinales, y los temas que son secundarios, ¿no? Y de esa manera vamos creciendo, de esa manera vamos aprendiendo también. En séptimo lugar, hermanos, la teología nos ayuda a hacer una defensa, hermano, objetiva de nuestra fe. Es decir, nosotros no creemos en algo vacío, algo abstracto. La fe cristiana no es abstracto, la fe cristiana es objetiva, histórica. Hay pruebas fehacientes, hermanos, de que el cristianismo es una religión verdadera, genuina. Tenemos eso. Entonces, la teología establece los parámetros de la fe cristiana. Y Judas dice, ¿no? Que debemos de defender ardientemente la fe que ha sido una vez dada a los santos. Nos convierte en apologetas cuando tenemos que hacer defensa de la fe. Todos, hermanos, todos los cristianos somos apologetas. ¿Por qué? Porque todos defendemos nuestra fe. Pero en este campo, ¿no? Cuando hablo de apología, no tanto que hay que hacer debates religiosos, hay hermanos que les gusta hacer debates, ¿no? Y cuando hay debates, no sé si a alguno de ustedes pues, les encanta hacer debates, ¿no? Pero cuando hacen debate los hermanos, ¿no? A través de internet o a veces en forma presencial, al final todos van a defender pues, su punto de vista y van a concluir con su punto de vista. Nadie va a convertir al otro, ¿no? O persuadir al otro de que está equivocado. Todos van a tener razón. Entonces, muchas veces los debates no han llegado, pues no han sido tan orales, pero la apologética utilizada, ¿no? Como una herramienta evangelística, sí es efectiva, hermanos. Sí es efectiva. Cuando utilizamos como una herramienta evangelística. Porque empezamos, ¿no? Progresivamente, vamos derribando argumentos poco a poco, a tal grado, ¿no? Que a veces cuando evangelizamos, vamos rompiendo barreras hay barreras sociales, barreras políticas, barreras ideológicas, religiosas que tienen las personas. Entonces, poco a poco vamos tumbando esas barreras, ¿no? Que ellos tienen, a tal grado, ¿no? Nos contactamos con la persona y llegamos con el evangelio de Cristo. Y a veces eso nos puede durar, pues, no sé, un mes, un año, 2 años, ¿no? Recuerdo que a una persona, pues, a un dentista, nosotros evangelizamos 3 años, le hemos evangelizado. Tenía sus ideas, sus argumentos, sus excusas. Entonces, progresivamente íbamos derribando sus argumentos personales que tenía. Y hasta el grado llegó un momento de decir, sí, yo creo en Jesús, acepto la fe cristiana, creo en Jesucristo como Hijo de Dios, como mi Salvador, como mi Señor, y quiero bautizarme. Como una decisión de fe, porque hemos estado trabajando para derribar argumentos, ¿no? Y la Biblia nos habla, pues, ¿no? Derribar argumentos, ¿no? Con la palabra. Como apologeta cristiano, hermanos, podemos derribar esas barreras ideológicas, religiosas, para poder presentar el evangelio de Cristo, la fe cristiana, el cristianismo genuino y verdadero, ¿no? 8, hermanos. La teología es importante porque nos ayuda a mejorar nuestra adoración a Dios. Es importante este punto de vista, hermanos. Nos ayuda a mejorar nuestra adoración. La teología, hermanos, nos enseña acerca de Dios. Conocer sus atributos, sus obras y las verdades reveladas que nos hacen rebosar de alegría, de júbilo. El salmista decía, ¿no? Cuando miro los cielos, ¿no? Cuando miramos los cielos, miramos de que las estrellas, nosotros nos admiramos.
Y el salmista, ¿no? David decía, pues, ¿no? De que el firmamento anuncia, ¿no? la presencia del Señor, el poder de su creación. Así que la teología, hermano, nos enseña acerca de Dios para poder adorarlo correctamente a nuestro Señor. Entonces, una teología sana y correcta nos conduce, hermanos, hacia una adoración más profunda y genuina. Y aquí es importante, hermanos, cuando valoramos esto, entonces vamos a adorar a Dios. Y digo, a veces, hermano, cuando estamos adorando a Dios, cuando estamos cantando, por ejemplo, los himnos tienen, cada uno tiene, digamos, un mensaje, ¿no? Hay himnos que son verticales, que van hacia arriba, que son adoración a Dios. Hay himnos que son horizontales, ¿no? Que sirve para animar a los hermanos, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Fírmese adelante, pues no es probablemente un canto hacia Dios, sino que es un himno que se dirige a los hermanos, que estemos firmes hacia adelante, huestes de la fe. Pero cuando cantamos Santo, Santo, estamos adorando a Dios, hacia Dios. Hay himnos que van hacia arriba, y hay himnos, ¿no? Que vienen de arriba hacia abajo. Hay un himno que dice, mi vida de por ti. ¿Quién está cantando? Como que estuviera cantando Jesús por nosotros. Mi vida de por ti. Entonces, empezamos a diferenciar cuáles son los himnos, cuáles son los cantos que debemos de cantar adecuadamente para adorar a Dios el día del Señor, cuáles son los himnos que nos permiten para poder animarnos, y sobre todo aquí, hermanos, de cuál es el mensaje que debe tener la iglesia, una iglesia que canta a Dios. Importante, hermanos, ¿no? Y una cosa que quiero curiosamente meterme aquí, y yo sé que no todas las iglesias, hay iglesias que han, digamos, cantan muchos himnos, pero normalmente aquí en el Perú, pues las iglesias cantan 3 himnos. Yo digo, ¿por qué 3 himnos? Siempre 3 himnos. Siempre 3 himnos. 3 himnos, ¿no? Y si alguien se pasa a un cuarto himno, ya le están llamando la atención. Ahí canta solo 3 himnos. ¿Por qué? ¿De dónde sale eso? No lo sé. Veo que en las iglesias de Guatemala, pues veo que cantan bastante. En esta sesión, por ejemplo, se canta 15 minutos. ¿Cuántos himnos se cantan en 15 minutos? Varios himnos. Qué lindo, hermano, cantar a Dios. A mí me gusta cantar. A veces canto y acá como loquito canto, pero lo canto. No soy como hermano, como los hermanos terceros, ¿no? Que tienen una voz, tienen pues una vida musical, ¿no? Muy importante y tienen talento para la música. Pero canto a Dios y Dios escuchará mi corazón. Entonces, la adoramos a Dios porque le conocemos más a Él. Entonces, la teología, hermanos, nos ayuda a mejorar nuestra adoración a Dios, porque hacemos, ¿no? De cómo Dios se merece nuestra adoración. En noveno lugar, hermanos, la teología nos ayuda a predicar mejor la palabra de Dios. La teología, la hermenéutica y la homilética van juntos relacionados. La teología, hermanos, nos permite tener la doctrina sana. La hermenéutica nos permite interpretar correctamente la palabra de Dios, y la homilética nos permite predicar la palabra de Dios para llegar al corazón de las personas. La homilética no solamente, la predicación no solamente debe servir como para exponer cuánto sé de la palabra de Dios. Debe ser para persuadir a nuestros hermanos, para animar a nuestros hermanos. Muchas veces las predicaciones se convierten simplemente como un show, ¿no? De que el predicador se luce, cuánta sabiduría tiene, cuánto conocimiento tiene, pero no llega al corazón de las personas. He visto algunas predicaciones, hermanos, donde los hermanos han llorado por escuchar la palabra de Dios. Entonces, a través del estudio, aprendemos a organizar mejor nuestros pensamientos mientras predicamos. Y a veces la predicación, si no estamos muy preparados en la palabra de Dios, entonces vamos a decir cosas que no son correctas, nos vamos a equivocar, o empezamos con un tema y terminamos con otro tema, empezamos con Génesis y terminamos en Apocalipsis, o empezamos con el Apocalipsis y terminamos en Génesis. ¿Ah? Entonces, a veces he dicho, hermanos, pues, empieza con Apocalipsis, pasa a Génesis, luego terminas en el libro de Matusalén, ¿no? De manera que, hermanos, seremos más útiles para la iglesia local a medida que la congregación podrá crecer en el conocimiento de la verdad. Porque nuestra tarea, hermanos, es edificar. Nuestra tarea es consolar. Nuestra tarea es edificar la iglesia, hermanos. Lo dice Pablo ahí en 1 Corintios 14:3. ¿no?
porque la profecía debe ser para, ¿no es cierto? Para enseñar, para edificar, ¿no es cierto? Para consolar a nuestros hermanos en la fe, ¿no? Creo, hermanos, sin una línea doctrinal clara desde el púlpito, la congregación se confunde y no sabe discernir y no sabrá discernir otras creencias contrarias a la fe cristiana. En décimo lugar, hermanos, termino con esto. La teología, hermanos, nos ayuda a ser humildes. Nos ayuda a ser humildes, hermanos. No nos ayuda, pues, un teólogo académico, pues, probablemente pues, puede jactarse de su razonamiento, de su conocimiento, pero la teología sana, la teología bíblica, la teología que nos lleva hacia Dios, entonces nos va a ser humilde. ¿Qué es la humildad? Hermanos, se dice que la humildad es una virtud humana propia de quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones o debilidades y obra en consecuencia. La humildad, hermano, es un valor que fomenta la empatía y la consideración hacia los demás, generando relaciones saludables y constructivas. Entonces, creo que la humildad, hermanos, no es necesariamente sentirnos menos, sentirnos como que fuéramos nosotros basura, que no servimos, sino estar al nivel de las personas, valorar tal como soy yo, las otras personas tienen el mismo valor que yo. Nos valoramos unos a otros, sencillamente, porque todos somos iguales. Dios nos ha creado, la salvación nos da a todos por igual. La humildad es una virtud esencial en la vida cristiana. La teología nos ayuda a darnos cuenta de que no somos el centro del universo, como decían los griegos, el antropocentrismo. El centro del universo es Cristo, es Dios. Nos damos cuenta que de que la vida no se trata realmente de nosotros. Pronto descubrimos cuán miserables somos, cuán grave es realmente nuestro pecado, ¿no? En una situación así. Pero gracias a Dios, gracias a Cristo que dio su vida por nosotros, nosotros llegamos a ser hijos de Dios. Hijos de Dios. Sin humildad, hermanos, esta es como una paráfrasis, ¿no? De sin fe es imposible agradar a Dios. Digo, hermanos, sin humildad es imposible conocer a Dios. Al estudiar la teología aprendemos las verdaderas definiciones de la gracia, misericordia, bondad, justicia, el pecado y otras palabras que usamos mal a veces todos los días. Así que, hermanos, vamos creciendo, hermanos, como hijos de Dios, como cristianos, como teólogos, si queremos llamarnos como teólogos, pero crezcamos en la gracia de Dios. Entonces, concluimos, ¿no?, que la teología nos ayuda a saber más acerca de Dios y de esa manera amarle más a Dios. Usar nuestra mente. Usar nuestra mente no es malo, no es pecado. Dios quiere que usemos nuestra mente, porque Él ha creado nuestra mente para que pensemos, ¿no? Para que estudiemos, para que entendamos. No somos robots, ¿no? Dios no nos controla como marioneta. No quiere que pensemos y con nuestra mente le amemos a Él. Responder a las grandes interrogantes del hombre. Crecer espiritualmente. La espiritualidad debe ser parte como prioridad en nuestra vida. Tomar decisiones y fortalecer nuestras convicciones. O sea, decisiones éticas que debemos de hacer en nuestra vida. Diferenciar entre los temas cardinales y los secundarios, ¿no? Hacer una defensa objetiva de nuestra fe, porque nuestra fe cristiana es objetiva. No es subjetiva, sino objetiva, hermanos. Mejorar nuestra adoración día tras día, ya sea una adoración personal, puede ser una adoración familiar y una adoración congregacional. La adoración la hacemos de tres formas, ¿no? A veces personal, a veces familiar, pero el día del Señor, el domingo, lo hacemos de forma congregacional. Predicar mejor la palabra de Dios. ¿Por qué no, hermanos? Predicar mejor la palabra de Dios. La teología nos conduce a eso. Predicar mejor la palabra de Dios. Y sobre todo, hermanos, ser humildes. Dios nos ayude, hermanos. Dios les ayuda a cada uno de ustedes. Y gracias, hermanos, por permitirme compartir este tema. Dios nos bendiga, hermanos. Muchas gracias, mi hermano Tomás, por esta tercera parte del tema, como lo ha sido la teología en nuestro tiempo. Realmente ha sido un tema
muy, pero muy importantísimo, realmente, porque a través de este tema se deja descubrir las clases de teología que hay. Realmente es impactante saber cuántas clases de teología hay y sobre todo la importancia que tiene la teología, realmente. Agradecemos, hermano Tomás, por el desarrollo que ha llevado en estas 3 sesiones sobre este tema. Yo sé que hay preguntas, hay comentarios y quiero pasar rapidito, le quiero pasar al micrófono a nuestro hermano Argelio Rocha desde Nicaragua. Nuestro hermano tiene la oración. Adelante, hermano Argelio. Hermano Argelio. Me parece que el hermano Argelio, no sé si el hermano Argelio continúa con nosotros. Bien, vamos a pedirle favor entonces a nuestro hermano Carlos Abello que él haga la oración en esta hermosa noche. Adelante, hermano Carlitos. Amén. Oremos, hermanos. Padre de la gloria, alabado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Gracias, Padre de la gloria, por su presencia y gracias porque nos permite acercarnos a usted confiadamente para llevar estas acciones de gracias y de bendición y de petición, Padre, que todos tenemos ante su trono de gloria. Gracias, Padre de la gloria, por este tema tan importante que usted nos ha traído a través de nuestro hermano Tomás Faría. Sígale bendiciendo, Padre, sígale nutriendo su sana doctrina y a la vez, Padre Santo, de mucha intención de él compartir gratuitamente lo que él ha aprendido y lo que usted le ha enseñado de usted y de la palabra, Padre Santo. Y le damos gracias también, Padre, porque hemos sido todo oído acá, con corazón abierto, mente abierta y disponibilidad para poner en práctica estos aprendizajes. Bendiga la plataforma, Padre, los que están conectados y, Padre de la Gloria, inmensamente gracias por esta oportunidad. Y le pedimos que usted nos regale, Padre Santo, más tiempo como este y más lecciones como esta. Perdone nuestras faltas y pecados, Padre Santo, y háganos cada vez más a la imagen de su Hijo. Gloria a su nombre, Padre, en Cristo Jesús. Le pedimos a la vez que nos lleve en paz y en su bendición. En Cristo Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, hermano Carlitos, y vamos a pasarle los micrófonos así rapidito por el tiempo que nos ha llevado a nuestro hermano Marvin Maradiaga, que estará moderando el tiempo de preguntas y comentarios. Adelante, hermano Marvin. Amén. Muchas gracias, mi amado hermano Rigoberto. Muy bien, hermanos, consiervos, espero que hayan estado atentos al estudio de esta noche, que no se me hayan dormido porque solo tienen 2 minutos para formular sus preguntas o comentarios. De lo contrario, les sonaré la campanita. Así es que, amados hermanos, quien está dispuesto, quien está listo ya para su comentario, somos todos oídos. Vamos a ver si no hay alguna manito por ahí levantada. Si no, pues voy a pasar a leerlo. Ajá. ¿Cómo está, varón de Dios? Aquí está uno. Su Yo tiempo, mi también. hermano Joel Guerrero. Mire, hermano, no, nada, gracias, hermano, de verdad, por la exposición, muy interesante. Me gustó, profunda, de verdad. Pero más que comentar, lo que quiero es darle gracias a Dios porque por fin pude estar con ustedes desde que empezaron hasta que terminaron. Por fin la luz me lo permitió. De verdad, siempre empiezo, llega, se va la luz, pero enriquecedor, muy enriquecedor saber todo lo que hay detrás de una palabra llamada Biblia, ¿no? Y detrás de una palabra llamada sana doctrina. Es interesante hacernos esa idea, crearnos.
esa idea y verificar que defender la sana doctrina va más allá de solamente saber un versículo de la Biblia y listo, mira, yo estoy. Es de verdad interiorizarnos en ella, dejarnos formar por ella, ¿no? Ser barro en ella. Y eso es algo muy útil, algo muy bueno, muy bueno. Pero sobre todo, gracias, de verdad, a Dios por haberme permitido volver a tener una vigilia con ustedes que tenía tiempo sin hacerlo, hermanos. Dios me los bendiga grandemente. Y antes que me suene la campanita, ya me caigo, porque yo me encadeno. Dios te bendiga, varón de Dios. Gracias. Dios te guarde. Amén. Muchas gracias, hermano Joel Guerrero, por su comentario. Excelente aportación y interesante es el tema que hoy nos ha puesto el hermano Tomás Parillo. Y me gustó lo del doctor. Aún con sus argumentos, pues la palabra de Dios tiene súper mejores argumentos para convencer al hombre. Excelente. Muy bien, voy a leer unos comentarios del chat mientras se animan a levantar su manito. Hermano, el hermano Pedro Batres estaba de levantar su mano. Ah, pero la hizo físicamente o cómo? Vamos a Sí, ver. la hizo ahí en la cámara. Ah, pues que no lo miro él. Dele, hermano Pedro Batres, su Aquí tiempo. vamos, hermano. Me Dele. encantó mucho el tema, hermano Tomás, y muchas gracias por su esfuerzo, hermano. Yo sé de que preparar esas elecciones implicó inversión de mucho tiempo y muchas energías y muchas neuronas. Realmente esto ilustra de que todo predicador debe de vivir actualizado, porque el mundo es desafiante para nosotros ahora con las diferentes corrientes de pensamiento que hay en el ambiente, obliga a nosotros los predicadores a estar informados, a estar actualizados. De lo contrario, no podremos presentar una defensa de lo que nosotros predicamos y creemos y no podremos dar una ayuda eficaz a lo que están siendo invadidos por tantas dudas que provocan las corrientes modernas de pensamiento. El actuar del hermano Tomás al preparar estas lecciones es un estímulo para todos los predicadores que nos sintonizamos acá, porque eso demuestra que así como él se preparó, también nosotros debemos de prepararnos, debemos de ser asiduos lectores, como dice Pablo a Timoteo, ocúpate en la lectura, ¿verdad? Entonces, hermano Tomás, muchísimas gracias por su esfuerzo, muy buenas lecciones y un buen estímulo para todo lo que le hemos escuchado. Que Dios le bendiga, hermano. Excelente, mi hermano. Excelente comentario. Lo que dijo usted, pues muy correcto. Actualizados, equipados y todo, porque vendrán siempre personas que les harán cualquier tipo de pregunta y hay que estar preparados para todo eso. Eso es muy bueno, hermano Pedro Barnes. Excelente. Hermano Tomás Farillo, ¿algo que argumentar ahí? Básicamente, hermano, creo que, como dice nuestro hermano Pedro, todos debemos prepararnos, siempre estar preparados, ¿no? Porque estamos enfrentados en este mundo con tantas ideologías, con tantos pensamientos que hay. Los políticos siempre están hablando, pues, ¿no? A través de los medios de comunicación, hablando sus ideologías que van en contra de los valores cristianos, en contra de la vida, en contra de la familia. Entonces, ¿cómo podemos nosotros quedarnos brazos cruzados o simplemente decir, no, pues el mundo así es, ¿no? ¿Qué puedo hacer, no? No, tenemos que levantar nuestra voz, tenemos que opinar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, creo que el hermano de República Dominicana publica, creo que en un periódico, por ejemplo, mensajes de la Biblia, artículos, ¿no? Que son en un periódico local, creo. Entonces, y eso es bueno, ¿no? Que podamos nosotros de repente tener oportunidad de tener, digamos, una columna, ¿no? Donde presentar, ¿no? Argumentos, ¿no? Basados en la Biblia, pero una posición cristiana, ¿no? Un punto de vista cristiano. Es importante eso. Así es, hermano. Gracias. Excelente, hermanito. Gracias, gracias. Tenemos también nuestro hermano Milton Muñoz con su comentario. Seguidamente, nuestro hermano Hugo Rivera. Hermano Milton, su tiempo. Buenas noches, hermano. Bueno, la pregunta quedó del lunes pasado, me parece. Y la pregunta, bueno, le recuerdo la pregunta, hermano Tomás.
En nuestro quehacer teológico, en nuestra Iglesia de Cristo siglo XXI, ¿cuánta influencia tuvo el movimiento de restauración? O dicho de otro modo, ¿cuánta teología o cuánta enseñanza ellos nos legaron del movimiento de restauración? Cosas que a veces no encontramos en la Escritura. Por ejemplo, doy un ejemplo solamente. La enseñanza de la autonomía de la Iglesia de Cristo. Esa es una enseñanza que generó el movimiento de restauración y pasó a nuestros días, pero esa enseñanza no la encontramos en el Nuevo Testamento. Entonces, mi pregunta es, ¿cuánta influencia ha tenido o otras enseñanzas u otros aspectos de la influencia del movimiento de restauración tiene influencia en nuestro quehacer teológico del siglo XXI? Hermanos, creo que el movimiento de restauración a través de Alejandro Campbell, ha tenido, Barton Stone, han tenido pues una visión teológica muy clara en la historia de la Iglesia de Cristo en los Estados Unidos, sobre todo. Estamos sabidos, ¿no? Que la Iglesia de Cristo pues no empezó en Estados Unidos, ¿no? Sino la Iglesia de Cristo pues siempre ha existido a través de la historia. Leemos con artículos, publicaciones, pues, ¿no? Por ejemplo, en la página ahí de Escuela de Misiones, se llama, creo, una página de Eddie Clover, por ejemplo, se ha publicado varios artículos, ¿no? Sobre la historia del movimiento de restauración, en la cual siempre se afirma, ¿no? Por ejemplo, no solamente la doctrina del bautismo, la importancia del bautismo, que es una parte esencial, ¿no? La doctrina de la salvación. La doctrina de la salvación, y en teología decimos, ¿no? La soteriología. La doctrina de la salvación es una doctrina importante para nosotros, ¿no? Porque creemos, no solamente creemos que la fe salva, sino también creemos que el arrepentimiento, la confesión de fe, que es importante, y también el bautismo es parte esencial de la salvación. Entonces, esa afirmación ha tenido una influencia bastante fuerte en la historia del cristianismo, ¿no? Entonces, siempre han habido opositores, pues, ¿no? Contra eso, ¿no? Ahora, otra doctrina importante que ha tenido bastante, incluso acogida en la época, pues, ¿no? Es la doctrina de la unidad de la iglesia. Entonces, ha dado que muchos, pues, han abandonado sus iglesias para buscar la unidad. Entonces, algunos han buscado, pues, unirse, pues, por ejemplo, siendo Barton, siendo bautista, pues, quería unificar la iglesia, pero obviamente hubo diferencias. Entonces, la unidad de la iglesia es una doctrina importante, ¿no? Entonces, cuando se habla de la unidad de la iglesia y la autonomía de la iglesia, estamos hablando, ¿no? De lo que es la eclesiología, la doctrina de la iglesia. Entonces, creo que nuestra doctrina sobre la iglesia debemos profundizar, no solamente temas aislados, temas particulares, sino hay que estudiar, ¿no? Todo el conjunto de la doctrina de lo que es la iglesia, pues, ¿no? Entonces, otra doctrina importante también, por ejemplo, el reino de Cristo, sobre la escatología de la iglesia de Cristo ha sido valiosísima, ¿no? Porque la afirmación de que Cristo ya reina aquí, no estamos esperando un reino futuro, sino que Cristo es el reino, o sea, la iglesia es el reino, era una afirmación importante, pues, ¿no? Del movimiento de restauración. Pero esa idea, pues, también estaba por Europa, en varios lugares ha estado, pues, ¿no? Entonces, hay algunas fuentes que tenemos nosotros acceso, que podemos leer nosotros, donde nos informa así, ¿no? Entonces, y otra cosa importante es la cristología. Entonces, la cristología, la doctrina de Cristo, ¿no? Cristo no está dividido, está relacionado con la doctrina de la iglesia, ha sido una afirmación teológica muy importante del movimiento de restauración. Y nosotros debemos de fortalecer, hermanos, esos valores que han predicado nuestros hermanos allá en los Estados Unidos, o los hermanos que han predicado, por ejemplo, allá en Europa, ¿no? Entonces, creo que debemos seguir afirmando esas doctrinas, profundizando más, ¿no? Para que esa herencia no solamente quede para nosotros como una nostalgia del pasado, decir, no, bueno, nuestros hermanos por allá, ¿no? Alejandro Campbell, David Lipscomb, muchos otros cristianos nos han enseñado, pues, estas doctrinas, ¿no? Pero hoy en día no. Entonces,
debemos seguir formando. Entonces, por eso, a veces digo, hermanos, cuando hay encuentros de predicadores, esos encuentros de predicadores no solamente debe ser un paseo, turismo, sino que debe ser, ¿no?, para fortalecer esas doctrinas fundamentales que son de la Biblia. Cuando hay reuniones, seminarios para predicadores, ¿no? Entonces, a veces algunos encuentros de predicadores simplemente es como encuentro de amigos, ¿no? Encuentro de amigos, no una profundización de la doctrina realmente, ¿no? De las doctrinas esenciales, fundamentales, ¿no? Que hablé algo en uno de los puntos, ¿no? Bueno, hermano, Dios lo bendiga. Excelente, mi hermano. Comparto tu idea. Muy bien. El hermano Hugo tenía su mano levantada. Ya la bajó. Hermano Hugo Rivera. Por aquí estamos. ¿Me ¿Listo? escuchan? Bien, ¿Me hermanito, escuchan? claro que sí. Claro. Ok. Bueno, agradecerle, ¿verdad?, a nuestro hermano Tomás Parillo por esa forma tan responsable de enseñarnos estos principios teológicos. Lo dije desde un principio, porque sí veo mucha responsabilidad, madurez, cuidado, principalmente por la doctrina que tenemos nosotros. Y me gustó mucho ese último principio que él explicó sobre la humildad. La teología debe enseñarnos humildad. Aunque parece, ¿verdad?, que en los teólogos pues es uno de los principios que más falta. Segundo, hermano, bueno, por lo menos en lo personal quiero tomar todo lo que él nos ha enseñado para aplicarlo en mi vida, porque sí considero de que es importante que nosotros que nos preparemos, porque estamos predicando la palabra, estamos teniendo contacto con mucha gente, y hay tanto conocimiento en las personas del mundo, hermano, que uno se queda impresionado. Aunque sepamos algo de teología, nos damos cuenta que no sabemos mucho. Por ejemplo, les pongo, hay algunos que argumentan de que hoy nosotros en este tiempo estamos viviendo como esos 400 años de oscuridad, cuando Dios cayó. Algunos dicen, Dios cayó. ¿Por qué? Porque ahora nosotros no escuchamos la voz de Dios, pero tenemos que interpretar la escritura. O sea, nosotros escuchamos a través de la interpretación de la Biblia, la interpretación que nosotros mismos hacemos, con ayuda del Espíritu Santo. Entonces, pero a veces si no estamos nosotros como muy capacitados, esa interpretación va a ser errónea y la vamos a enseñar erróneamente a las personas. Entonces, desde ese punto de vista, yo considero importante la preparación teológica. Segundo, me topé en Managua con un señor, era militar. Gracias a Dios, él se convirtió al cristianismo, pero él cuando lo evangelizaba, él argumentaba, por ejemplo, decía él de que Jesucristo, él fue culpable de su crucifixión. Y él argumentaba de que los fariseos no eran culpables. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista, como él enseñaron en la universidad, los fariseos, ellos nunca se equivocaron. ¿Por qué? Porque ellos se defendían conforme a la, ¿cómo decirle?, a la forma política. O sea, ellos siempre estuvieron en la razón. Mientras que los apóstoles y la iglesia lo miraban espiritualmente, los fariseos, ellos lo miraban sociopolíticamente. Entonces, ese tipo de teología, si nosotros no sabemos cómo enfrentarla, pues prácticamente nos van a dejar sin argumentos, hermanos. Entonces, hay tanta información, tantas corrientes teológicas para cada cosa, para la fe, para la piedad, la teología de la liberación, la teología liberal. Hay tanta teología que si nosotros agarramos todo eso, vamos a terminar hechos bolas, como dicen aquí, ¿verdad? Vamos a terminar hechos nudos. Entonces, la responsabilidad que nuestro hermano Tomás ha tenido, yo sé de que la edad, la madurez, las experiencias vienen ayudando para poder ir siendo más conscientes de eso, y eso que usted tiene, eso me ha encantado y yo quiero tomarlo para mí y lo felicito, hermano, por enseñarnos de esa manera tan responsable lo que es estos principios teológicos. Que Dios le bendiga, hermano. Amén, hermano Hugo. No está viejito, hermano Tomás, no, que tiene experiencia en conocimiento, excelente. Eso nos alegra mucho tener hermanos así que nos enseñen
aprendimos mucho. Aprendemos bastante, eso es muy importante. Muy bien, voy a leer ahorita unos mensajes del chat, amados hermanos, mientras alguien más se anima. Vamos a ver, dice por acá. Por aquí dice, aquí en Guatemala se cantan 30 a 40 minutos. Excelente. Gracias, hermano Tomás, dice el hermano Fabio Quintero, por este tema. La iglesia necesita mucho de una teología clara y esencial. Isaac García, amén. Gracias, hermano Tomás. Robert Montero, Dios bendiga, hermano Tomás, que Dios bendiga grandemente su ministerio y familia. Gracias por estos mensajes importantes para nuestras vidas sobre la teología. Robert Montero, bendiga grandemente Dios a todos. Hermano José Castillo, muchísimas gracias, mi hermano, y que Dios le siga usando para edificación del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Feliz noche. A nuestro hermano José Méndez, Dios los bendiga, hermano, que pasen buena noche. Martín Turquís, gracias, hermano Tomás, por la exposición para nuestra edificación. Ramón Eliseo, doy gracias a Dios, hermano, por la bendición que nos ha dado de prepararse. Dios siga bendiciendo su vida, hermano Tomás, gracias por compartir. Nuestro hermano Fausto Piña, Dios bendiga grandemente a usted, nos ha edificado grandemente. Gracias, hermano. Ever Sigüenza, muy puntual la enseñanza, gracias, hermano Tomás, excelente. Muy bien. Gracias, hermano Hugo, por su participación. Todavía tenemos 3 minutos o 2 participaciones más. Vamos a ver quién se anima. Aquí tengo al hermano Juan Luis Salazar. Juan Luis Salazar de Guatemala, mi hermano, su tiempo. Amén, hermano, buenas noches. Hoy, gracias a Dios por estas 3 sesiones que hemos tenido de teología. En los años que tengo de estar sirviendo al Señor, he participado de 2 estudios de teología, los cuales uno fue de 2 años y uno fue de 3 años el último. Y la teología que hoy estudiamos, bastante precisa, sin nada que esconder, todo muy claro. Gracias, hermano Tomás, por esa enseñanza que nos ha dado en estas 3 sesiones, y estamos llenos, nos ha alimentado bastante y nos insta a que nosotros, decíamos, hermano Hugo, que hay que actualizarse. Y definitivamente ahorita hemos recibido una actualización de lo que es la teología a través de su conocimiento, hermano Tomás. Le agradezco mucho. Nos insta a que nosotros debemos de estudiar más la palabra de Dios para tener ese conocimiento, ya que cada vez que nosotros expresamos la palabra de Dios estudiada, hacemos teología. No solamente el dar el conocimiento de la palabra, sino que instruir a aquellos que nos oyen a través de y sobre todo, algo que es muy importante es que el conocimiento no nos debe de exaltar, sino que nos debe ser cada día más humilde, porque con la humildad nosotros nos vemos teólogos en la palabra del Señor. Señor le bendiga, hermano Tomás. Bendiciones y bendiciones a todo el grupo que todavía se encuentra conectado. Feliz noche a todos. Aquí estamos despiertos todavía. Gracias, hermano Juan Luis. Excelente. Y bueno, y una petición. Esperamos, si es posible, tener esa exposición ahí para en una ocasión pues, poder compartir con aquellos que no lo saben o desconocen. Muy importante. ¿Algo otra manito o nos quedamos aquí? A ver. Paso el micrófono al hermano Rigoberto Chamalé porque ya se me cumplieron los 20 minutos. Muchas gracias, hermano Malvin, por Esto.